Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Esta vez vamos a ver el módulo de potencia switching regulado en la parte 3, que sería la última parte que voy a mostrar. Hasta ahora lo que yo había querido hacer era una fuente regulada usando el módulo switching de la empresa IC Station modelo XL6009. Este modelo es un módulo que yo lo he mostrado ya en dos videos, que se encuentra instalado acá en una caja que hice para hacer un regulador de voltaje variable. Lo que nos falta para terminar esto es agregarle acá una pantalla de acrílico de color rojo. Tengo ya el trozo de acrílico que compré, me costó bastante encontrarlo. Es un trozo de acrílico transparente que va a permitir que cuando muestre el display, el conteo, se vea solamente los dígitos y no se vea la parte interior. Ahora, yo además aproveché de hacer un nuevo módulo, que es el que voy a mostrar hoy día, acá. Ese módulo muy similar al que se encuentra dentro del aparato, en este momento, que es ese que está ahí. Lo que hice fue, bueno, aquí tenemos el diagrama. El original era el que se encontraba arriba, que era el transformador. Después tenía 8 diodos en puente para aumentar la corriente. Después tenía un condensador de 1000 microfaradios de 160 voltios. Este valor en voltaje estaba muy sobredimensionado porque el voltaje que sale en este punto es de 25,3 voltios. Pero en el momento que yo quise hacer estos aparatos en el comercio no encontré un condensador que fuera de 63 voltios, por lo que me ofrecieron el valor siguiente, que era de 160 voltios, y resultó ser un condensador bastante voluminoso. Enseguida el circuito tenía dos LED, uno que estaba en la placa y otro que estaba remoto, en la parte de afuera del circuito, de la caja. Y por el voltaje alto que tenía ahí, 25,3 voltios, tuve que ponerle una resistencia de 2,4 kilos. Después las salidas de esto iban conectadas al módulo IC Station, de manera de que acá le estaban llegando 25,3 voltios y el módulo tomaba eso como valor mínimo. Podía regular de 25,3 o 26 voltios hasta 48 voltios, que era un voltaje bastante alto. Bueno, yo lo que quería hacer era que saliera un voltaje más bajo, y para ello hice un circuito que lo pueden encontrar en cualquier parte, que es con un regulador 317T, LM317T. ¿Cuál es la gracia de este regulador? Que cuando uno con un potenciómetro de regulación de 10 vueltas cambia este seteo, se puede modificar el voltaje a la salida entre 1.2 y 37 voltios, dependiendo de que tenga una entrada suficiente acá, que pueden ser hasta 40 voltios. Bueno, la idea es usar el módulo. Entonces el módulo funciona desde 4.3 voltios en adelante. Entonces lo que yo hice ahora fue setear el valor y dejarlo con un voltaje de 25,3 voltios, que es lo que se midió aquí, dejarlo en 4,3 voltios a la entrada. Después, con el módulo IC Station voy a poder variar el valor entre los 4,3 y los 48 voltios que me muestra en este momento. La idea básica de usar diodos en paralelo me permite aumentar la corriente. Ahora, el condensador, esta vez encontré un condensador de 2200 microfaradios por 63 voltios. Y como la placa yo ya la había diseñado en la vez anterior y necesitaba mantener los mismos agujeros, dibujé una placa más o menos en el espacio y me quedó esa. Ahí podemos ver que el condensador ya es bastante más pequeño. Sin embargo, esta placa tiene más piezas que la anterior, porque ahora tiene las piezas que corresponden al circuito regulador de voltaje del LM317, que lo puse con un cable conectado externamente. Mi idea es, en vez de usar un disipador de calor, aprovechar la lata de
de esta caja de regulación y ponerla en un tornillo que ya exista. En este caso lo quiero poner ahí, que corresponde al tornillo del enchufe que va a los 220, pero el tornillo que fija el enchufe a la caja, de manera que aquí no hay contacto eléctrico. Por otro lado, estuve midiendo la salida. El LM317 tiene conectada la pata central a la parte metálica del disipador, y eso corresponde en este circuito, corresponde, si mal no recuerdo, a la pata de salida. De hecho, le puse colores acá. El color amarillo me indica la entrada de voltaje, el color rojo me indica la salida positiva y el color gris me indica la pata de regulación. De manera que la pata de regulación, que es la gris, está conectada a esta, la roja sería la salida, que es esa, y la pata amarilla sería la entrada, que es esta. Bueno, esa es mi idea. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer para regular el voltaje? Bueno, aquí tengo mi fuente de alimentación. Yo la voy a fijar ahora en 26 voltios, la tengo en 27. Le voy a bajar un poco, la dejo en 26.1. le estoy ingresando esos 26.1 al condensador que se encuentra en esta parte, de manera que estoy ingresando el voltaje de ahí para allá. El LED está encendido y este es el tornillo de regulación que me permite regular para que la salida yo deje 4.3 voltios en estos terminales. Además, si se fijan en el circuito que había hecho antes, los terminales están el negativo arriba y el positivo abajo. Bueno, en este caso, al diseñar el circuito, me quedó el positivo arriba y el negativo abajo, de manera que tengo que tener mucho cuidado cuando enchufe el aparato, no equivocarme. Por el otro lado, la entrada es de corriente alterna, de manera de que da lo mismo para qué lado se enchufe. Y de momento le puse una traba ahí para cerrar el interruptor que tiene, para que pueda medir yo el voltaje que estoy ingresando. Tampoco necesito un disipador de calor en este momento, porque como no lo tengo con carga, el aparato no se está calentando. Así que está bajando de 26.1, que es lo que tenemos ahí, hasta los 4.3 voltios que me figuran en el punto donde yo quiero dejarlos, para que el IC Station tome esos 4.3 y los vuelva a elevar. Con el potenciómetro se puede regular para que quede en un voltaje entre 4.3 y 48 voltios aproximadamente. De esa manera tenemos todo el rango que queremos manejar. Bueno, yo aquí tengo un tester. Mi tester digital lo tengo puesto en 200 voltios de corriente continua y voy a medir la salida. Entonces pongo los terminales en la salida. Voy a mostrar acá el voltaje que voy a obtener. Está un poco complicado para manejarlo porque tengo una mano ocupada con la filmadora. Voy a ver si puedo lograr hacerlo. Ahí ya lo logré. Bueno, me está dando 4.4. Sería cosa de mover el tornillo un poquito para dejarlo ya en el valor exacto. Yo ya había hecho pruebas, por eso que lo tengo ya con el valor más o menos correcto. Bueno, ya he retirado los dos módulos, o sea, el módulo que voy a reemplazar. Aquí podemos ver el módulo arriba, el que estaba instalado hasta hace un instante. Abajo el nuevo módulo que voy a instalar. Ahí están los diagramas correspondientes a cada uno de los módulos.
se puede ver que aunque tiene bastantes más componentes, el segundo módulo, estos están todos por la periferia para ahorrar espacio, porque inicialmente yo pensé que iba a tener que alojar un condensador de este tamaño, pero realmente se disminuyó bastante el condensador. Igual tenía que aprovechar los agujeros que ya había hecho, de manera de que la placa la hice exactamente al mismo tamaño. Además, este cable, que es triple, lleva los conductores hacia el regulador de voltaje. Bueno, ¿cómo está en este momento? Está aquí el espacio. Tengo que ahora colocar de nuevo la nueva placa en ese lugar, y además voy a soltar ese tornillo para poner el regulador de voltaje conectado ahí. Bueno, ya se cambió la placa, se tuvieron todas las precauciones de conectar los cables correctamente. Incluso aquí tuve que dar vuelta los cables del LED que van hacia el panel, porque me di cuenta después de que en el circuito estaban puestos al revés los enchufes, de manera que si lo conectaba en el módulo, la forma de la traba iba a quedar al revés y el LED no iba a encender. Bueno, ahora lo único que falta, porque aquí también instalé ya el regulador de voltaje conectado a este pin, a la parte donde estaba conectado el enchufe, para hacer que esta lata haga de disipador del regulador de voltaje. Los cables pasan por aquí debajo y llegan directamente a la placa en ese punto. De manera que ahora lo único que falta es probar que esto esté funcionando correctamente. Después de eso voy a hacer el panel de acrílico para ponerlo definitivamente en la placa. Bueno, ya enchufé nuevamente el aparato a los 220 voltios, que es el voltaje que tengo yo en Chile, y estoy mostrando, si pueden ver el LED azul, el voltaje de salida está en 4.0 o 1 volt. Ahora yo puedo mover esto y me está mostrando el voltaje como varía. Puedo variar en forma mucho más amplia el voltaje ahora, y si se fijan estoy subiendo hasta llegar a un valor de casi 50 voltios. Ahí pueden ver de que el espectro es mucho más amplio, y ahora puedo variar hasta llegar a un mínimo que corresponde al voltaje de entrada, en este caso 4.1, 4.3. Por lo tanto, he terminado con éxito esta parte, y ahora lo que me resta es hacer la pantalla de acrílico para finalizar el módulo. Ahora veremos cómo vamos a hacer la pantalla para el aparato regulador de voltaje. Aquí tengo una regla metálica, aquí tengo el acrílico transparente de color rojo que nos va a permitir hacer la pantalla. Lo que hice fue cortar un trozo de acrílico del borde. Esto tiene una capa protectora por ambos lados de plástico, y con la regla yo la marqué, y con el cuchillo cartonero hice un corte en el borde por ambos costados, y después se hace presión para quebrarlo. Una vez que tenemos esto así, se puede pulir el borde. Yo en este caso le hice un borde biselado, y ese borde biselado lo hice con esta lima de media pulgada. Lo que se hace es frotarla en el sentido de la lima, y contrariamente a lo que uno podría pensar de que la pantalla se podría rayar, queda un borde bastante bien hecho. Si ustedes ven, aquí todavía tengo la parte de atrás con plástico, eso hay que sacarlo. Después, con esta goma, que es un pegamento de silicona líquida, voy a pegarlo acá en el borde y voy a poner la pantalla en su lugar. Voy a adelantar un poco el proceso, lo voy a hacer y después voy a mostrar cómo quedó.
Bueno, finalmente pude pegar con la silicona líquida la pantalla. Estaba bastante seca, así que me costó pegarlo. Ya tengo la pantalla puesta. Se puede ver que ya el reflejo hace que se vean solamente los dígitos. Voy aquí a acercarlo un poco y voy a mover el control de voltaje de a poco. Vamos a ver cómo va subiendo. Bueno, la gracia es que esta fuente finalmente quedó con un rango desde 4 hasta casi 50 voltios. Es una fuente bastante interesante porque no todas las fuentes llegan a esos voltajes tan altos. Ahora, si bien es cierto, en electrónica el rango de voltaje que se usa por lo general es de 4,5 hasta 12 voltios, y esta cubre bastante bien ese rango. Normalmente se llegaría hasta unos 12 voltios, que sería más o menos por ahí. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este proyecto. Voy a seguir haciendo algunos otros proyectos relacionados con electrónica y con Arduino. Este, si bien era netamente algo electrónico, utilizamos un módulo de IC Station que es bastante interesante. Espero que les haya gustado el video. Si es así, pónganme un like y será hasta el próximo video. Muchas gracias.